David Cortés, esta materia de elementos de máquina número 2. En este caso voy a explicarle un pequeño ejercicio sobre un diseño de corrientes deslizantes. Para eso tenemos el siguiente enunciado. Un eje se utiliza con corrientes deslizantes tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. La carga radial que soporta resultados de las ecuaciones de equilibrio son para el radio izquierdo de 387J más 467K y para el lado derecho 316J menos 161K. El eje tiene un diámetro de 2 pulgadas y gira a 500 RPM. Debemos enseñar al corriente que funcione bajo condiciones de lubricante límite. Para ello tenemos una serie de pasos. Estos pasos nos llevan a especificar un diámetro tentativo, especificar una relación de longitud al diámetro. Eso se puede tomar de 0.5 a 2.0. El tercer paso es calcular la longitud nominal del corriente. Luego debemos especificar un valor adecuado para la L. Tenemos que calcular la presión del corriente. Luego tenemos que calcular la velocidad lineal de la superficie del muñón. Debemos calcular la presión por velocidad. Esta presión por velocidad tenemos que multiplicarla por 2 por factores de diseño. Y por último tenemos que especificar el material usando una tabla para así poder decir la altura de este diseño. Ahora nos vamos al diseño. El primer paso es que tenemos que tomar en cuenta la fuerza mayor para tener unas especificaciones de diseño mejor y tener menos margen de error. En este caso, el radio izquierdo nos dio 607 y el lado derecho 355. Vamos a tomar el que sea mayor. El primer paso nos dijo que éramos tomar un diámetro tentativo. En este caso, en el enunciado nos especificaron que iba a ser 2 pulgadas. Luego debemos tomar una longitud. Yo voy a tomar 2.5 como relación. Luego tenemos esta siguiente fórmula que sería el diámetro multiplicado por la longitud sobre el diámetro. Eso nos da 1.5. Luego tenemos el siguiente paso, que es calcular la presión del corriente. La presión del corriente sería la fuerza, ¿verdad?, dividida entre la longitud por el diámetro. Eso nos da un resultado de 202.33 PSI. El siguiente paso a tomar sería calcular la velocidad lineal del muñón, de la superficie del muñón. La fórmula sería pi por 2, que sería nuestro diámetro, por las 500 RPM entre 12. El 12 es un valor constante. Es un resultado de 261.79 pies sobre minuto. Luego vamos a multiplicar nuestra presión por nuestra velocidad. Eso nos da un resultado de 52.150. Como lo dije anteriormente, por cuestiones de diseño tenemos que multiplicar nuestra velocidad lineal por 2. Eso nos da un resultado de 105.901.26. Ahora procedemos a buscar el material, tomando en cuenta que nos dice la teoría que debemos tomar en el libro por la tabla una velocidad que sea de igual valor o por encima de esto. Si nos vamos al libro, tenemos que... Ok, nos dio 105.901. El mayor sería 125.000. Sería un acero, un bronce de aluminio. Y bueno, ahora nos vamos a la holgura diametral nominal, que es de acuerdo a la siguiente tabla que tenemos aquí. Tenemos que tomar en cuenta que nuestro diámetro de muñón es de 2 pulgadas. Lo tenemos aquí. Si nosotros nos dirigimos de las 2 a las 500 RPM, que es nuestra velocidad, tenemos que sobrepasa el 0.002. Estaremos trabajando con una holgura entre 0.002 a 0.003. No es mucha la diferencia, o sea, debemos tomar un más específico para tener menos margen de error.
Y bueno, así concluye el ejercicio de coeficiente deslizante. Espero que sea de buen provecho para quien lo esté viendo y feliz mañana.